actividad 3.1, contador hexadecimal de 0 a f en Raspberry Pi con Python. Presenta Naum Vázquez Ramiro en la materia de programación avanzada. La actividad consiste en desarrollar un contador hexadecimal de 0 a f mediante el Raspberry Pi y un display de 7 segmentos. Considere colocar resistencias de 330 o 470 ohms entre las terminales GPIO y las líneas del display. El conteo solo debe realizarse una vez, por lo que después de 15 la aplicación debe terminar y liberar los GPIO del Raspberry. Como podemos apreciar en esta imagen del mapa de los pines del Raspberry, por términos de accesibilidad voy a ocupar los 7 pines que están más cerca de la orilla, esto para cada uno de los LEDs del display de 7 segmentos. Los pines que voy a ocupar van a ser el número 14, 15, 18, 23, 24, 25 y 8. Ahora, prosiguiendo con la tabla de la verdad, aquí como pueden apreciar, al desarrollar la tabla, se desarrolló la tabla de la verdad de tal manera que muestre un 1 cuando el LED que queramos representar en el display de 7 segmentos esté encendido y un 0 cuando ese LED esté apagado, de tal manera que al hacer el arreglo de los LEDs se muestre el número que queremos ver. También hice un pequeño arreglo aquí en Excel para hacer un tipo de simulación en cómo se vería el número que queremos representar en el display de 7 segmentos. Todo esto conforme a la tabla de la verdad. Aquí como podemos observar se está representando el número 0. De igual manera sería con el número 1, con el número 2, el número 3, el número 4, el 5, 6, 7, 8, 9, con la A, con la B, con la C, D, E y F. Aquí como podemos observar, si se cumple en la tabla de la verdad. Ahora, siguiendo con la exposición, el código en el cual me basé para realizar el programa fue en un código que nos proporcionó el licenciado Edgar en la clase del día jueves, en la cual nos mostró un ejemplo de dos LEDs intermitentes. Ahora, el código en Raspberry es el siguiente. Iniciando con el código, se importó la librería RPI GPIO y la librería Time. Para términos de accesibilidad y para facilitar las cosas, se optó por utilizar listas. Aquí la primera lista que se creó fue para cada uno de los pines que se van a ocupar. Cada uno de los pines para cada uno de los LEDs que se van a encender en el display de 7 segmentos. Asimismo, también se hicieron listas con los arreglos necesarios para que el número que queramos representar esté basado en un orden en el arreglo que queramos utilizar. Aquí, como pueden apreciar, para representar el número 0, como lo vimos en la tabla de la verdad, el único LED que tiene que estar apagado es el LED G, mientras que los demás LEDs tienen que estar encendidos. Esta lista de arreglos se extiende desde el número 0 hasta el F. Igual aquí se generó una nueva lista en la cual se enumeraba el orden de los LEDs conforme se van a ir encendiendo, iniciando desde el número 0 hasta F. Se aplicó un comando para que se desactiven las advertencias del Raspberry al momento de iniciar la ejecución y que después se vuelvan a encender. Y aquí en los ciclos, se le agregó un ciclo for para que inicie la secuencia del encendido de los LEDs desde el rango 1 todo hasta el rango 16. Eso quiere decir que la secuencia va a iniciar desde el número 0 hasta el número F. Después, al finalizar la ejecución,
se ocupa el comando gpio clean up para que libere todos los pines una vez que se termine la ejecución. Y ahora, mostrando un ejemplo mostrando la ejecución del programa, vamos a ver. cd home p. Aquí antes de realizar la ejecución vamos a encender una aplicación externa para que nos permita ver la cámara y así podamos apreciar cómo es la secuencia. Aquí la voy a hacer más grande. Al revés, a ver. Y como pudimos apreciar, el programa si funciona y si nos ejecuta el código que le escribimos de manera funcional. Esto ha sido todo por mi parte y con esto me despido.